empezó a sus talentos a servir a Dios con la música. Un día este joven en oración le pregunta a Dios: ¿por qué a mí me tocaste el corazón cuando tengo muchos de mis amigos que han muerto por overdoses? Muchos amigos que están en la cárcel, ¿y por qué a mí me tocaste el corazón? Y escuchó una vocecita, una corazonada que dijo: es porque por ti alguien estaba obrando, alguien se estaba sacrificando por ti. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Cuando a pesar de que no se cumpla con mi voluntad, yo estoy aquí orando y orando. Y hay otro testimonio de una mujer cuyo esposo andaba borrachito y no quería saber absolutamente nada de Dios. Y se enojaba con la esposa porque iba a la iglesia, porque según él perdía el tiempo rezando el rosario, etcétera, etcétera. Y la mujer ora y el marido toma y más infidelidades. Y la mujer que sigue orando, el marido impera. Y ustedes pudieran decir: qué fácil tirar las toallas, qué fácil decirnos para que oro si Dios no me escucha. Y el marido empieza a calentarnos la cabeza. ¿Y qué es lo que sucede cuando no oro? Pues ¿a dónde te diriges? ¿Con quién vas? ¿Quién te va a dar sustento? ¿Quién te va a dar este ánimo que se encuentra aún en la sequedad, en la oración? Un día el esposo se pone muy, pero muy enfermo. Lo llevan al hospital y la esposa quiere confesar. Ahí durante años confiesa. Y el esposo: no. Confiesa, pero estás enfermo. Y grosería: yo no quiero saber nada de Dios. Y la pobre esposa ya... ¿qué más faltaba? Tuvo que salir del hospital por un pendiente, regresa y su esposa había fallecido. Y le dice: mire, señora, estaba pasando un sacerdote por aquí unos momentos antes de que su esposa expirara. Su esposo lo llamó y se confesó. A unos Dios nos contesta inmediatamente, con otros nos mueve. Y la verdad es que las oraciones que los padres y las madres de familia hacen por sus hijos, por sus esposos, son escuchadas. Necesitamos que alguien ora, intercede y se sacrifique por los demás. Porque si todo lo demás queremos comer pastel y no lavar los trastes, ¿me explico? Ahí se queda el tiradero. ¿Y quién va a limpiar el tiradero? Hablando en términos espirituales, eso es lo que sucede también. Si nada más quiero comer el pastel y tomarme mi cafecito al final, y ahí dentro el tiradero, pues no pasa nada. Es así que movemos el corazón de Jesús. Un corazón que está muy ofendido por tantos pecados, porque no acudimos a Él. ¿Me están escuchando? Hablando de misericordia, no sé si hayan leído el diario de Faustina. Dios mío, es de este tamaño, pero yo lo leí y yo necesito que me expliquen las cosas claramente, naranja con naranja y manzana con manzana, si no lo entiendo. Y este libro que leí, esta mujer que
para que revelara su voluntad. Y gracias a ella y a San Juan Pablo II, ahí tenemos atrás de ustedes, a su izquierda, la imagen de la Divina Misericordia. Sor Faustina, leyendo su diario, que es exquisito, sencillísimo y lleno de luces espirituales, cuenta que el día vino en su celda una hermana y le preguntó: hermana, usted que está tan cerca de Dios, pide a Dios por mí. Y Sor Faustina le dijo: solo vaya usted a confesarse, porque ahí encuentra misericordia confesándose. Y la Sor decía: no, usted interceda por mí. Ya fui a confesarme, pero no pasó nada. Insiste. Entonces Sor Faustina se la presentó al Señor y Jesús le contestó y le reveló dónde estaba el pecado de esta religiosa. Y Jesús le dijo a Sor Faustina, para que se rindiera a esta religiosa: dile que me duele más su falta de confianza en mí que el pecado que ella cometió. Cuando no le tenemos confianza a Jesús, que ha derramado su sangre en la cruz, y digo: no, tú me vas a escuchar, tú me vas a salvar, tú lo que apuras como a mí me gustaría, estamos ofendiendo al Señor. ¿Y saben lo que es alma al corazón de Jesús? Sor Faustina Jesús le dice: hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo, la pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. Esto es lo que debe agrada a Dios, que haga yo pequeñas cosas con amor, que interceda por mis seres queridos, que interceda por las almas que mueren en pecado mortal, a interceder por las almas que se están para enfrentar con el juicio particular, interceder por las almas en el purgatorio, interceder por la familia, por mi comunidad, por mi parroquia, para que cesen tantas divisiones, para que no paguen mal con mal, para que aprenda yo a quedarme callado o callada y no hablar mal o de mi párroco o de la ministra o qué sé yo. ¿Me escuchan? ¿Estoy hablando español? Esto es lo que quiere el Señor. Hay un pasaje tomado de Miqueas que a mí siempre me encanta cuando lo leo y lo medito y lo escucho, porque todos estamos buscando: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Dios no es un Dios de rollo, es un Dios de claridad, no es un Dios de confusión. Y dice la cosa clara, con verdad, bum, bum, bum. Y Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: se te ha dicho, oh hombre, lo que Dios quiere de ti. Tres cosas: que ames con ternura, que camines humildemente con tu Dios y que practiques la justicia. Estas son las tres cosas que Dios quiere de nosotros. Amar con ternura. Amar quiere decir: te quiero, te acepto como eres. Hoy en día me encuentro con muchas personas. Yo paso un buen
buen tiempecito escuchando confesiones. Y me doy cuenta que seguimos con este gran pecado de no tenerle confianza a Dios, de no aceptar su misericordia, de no darnos cuenta que Él ha pagado la deuda por nosotros. Y no le tengo confianza, y me cuesta perdonarme a mí mismo. Y caemos en este error de que yo necesito solo o sola salvarme, que yo necesito ganarme la indulgencia, el perdón y la misericordia. Y estamos equivocados. Imagínate, si tú tuvieras unos hijos y la riegan y te piden perdón, tú lo perdonas, y tus hijos vuelven a pedirte perdón por el mismo pecado que han cometido. ¿Me escuchas? Y tú le dices, pues, hijo, hija, ¿qué te pasa? Ya te perdoné, nada más disfruta de mi cariño, deje de amar. En esto consiste nuestra religión cristiana. No es, lo vuelvo a repetir, no es que nosotros tenemos que hacer cosas para merecernos el amor de Dios, sino dejar que Dios nos ama. Y como es que Dios, sabemos que Dios nos ama, porque Él nos amó primero y nos quiere su Hijo Jesucristo. Para que te caiga en mente, te voy a dar este ejemplo. Una mujer embarazada, le vamos a decir a la criatura en su seno, tu mamá no existe, tú nunca viste a tu mamá, siquiera sabe cómo se llama por su nombre, y tu papá menos. Por lo tanto, tu mamá y tu papá no existen, nadie te lo ha dicho. ¿Me escuchas? Qué mentira grande, ¿sí o no? Y otra pregunta, siguiendo volteando los dichos, ¿quién ama primero a quién? ¿El bebé en el seno materno, o la madre, o el padre? ¿Quién ama a quién primero? Sí, pero la criatura todavía no conoce a la mamá, pero recibe vida de la mamá. Así es nuestra relación con Dios. Nunca hemos visto a Dios. San Juan nos dice que jamás nadie ha visto a Dios, pero el Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo revela. Y Jesucristo vive. No estamos dando culto a un Dios que por aquí nuestros padres nos dieron para sentir bonito y ahora. Dios existe, Dios está en medio de nosotros y no se cansa de ser creador. No es que haya creado el mundo en 7 días y ahorita se está echando un super coyote, ¿verdad? Y decir, ya a mí no me moleste, ya he hecho mi tarea, a ver ustedes. Sigue creando, sigue renovando los corazones. ¿Saben lo que le da alegría a Dios? Es cuando un pecador, una pecadora, se arrepiente. Es decir, le da la vuelta. Un padre de mi comunidad me decía que un día fue a un hospital y un hombre quiso confesarse. Y el hombre, algo pasó porque no se estaba confesando, estaba gritando sus pecados. Y no sé si han pasado por un hospital, hay un montón de gente ahí, de enfermitos, de pacientes, de doctores, de enfermeras, que van para arriba y para abajo. Y el padre le dice, Pedrito, si no todo el mundo te escucha. Y ese hombre decía, no me importa que sepan que persona soy yo de veras. Cuando Dios nos toca el corazón, perdemos el miedo a poner una fachada, el miedo de poner apariencia.
el miedo de que van a pensar de mí, y me descubro tal como soy. Lo hemos escuchado domingo en la primera lectura, cuando el profeta le dice a David, que acaba de cometer los pecados grandotote, adulterio y homicidio. Primero Dios le dice: te consagré, te he dado todo en tus manos, he estado siempre a tu lado, y si eso fuera poco, te daría aún más. ¿Por qué me has ofendido? ¿Por qué has hecho lo que no está bien delante de mis ojos? Y es así donde le cayó el 20 a ti. Esta es la táctica de Dios, la pedagogía de Dios. Primero te revela su amor, su cariño, y luego te dice: ¿por qué me ofendes? ¿Por qué no me tienes confianza? ¿Por qué ocultas ciertas cosas? ¿Por qué te estás engañando a ti mismo o a ti mismo? ¿Me escuchas? Decía el Rebeliano: si supiera cuánto Dios nos ama y está presente en el sagrado, nos moriríamos de felicidad. Dios no es poco. Él nos ha creado, Él nos ha dado un corazón con un propósito: conocerlo, amarlo, seguirlo y darle glorificarlo con nuestras vidas. Quien ama conoce a Dios, porque Dios es amor, nos dice las Escrituras. Un tema controversial sobre algunos casos o situaciones de enfermedad o situaciones psicológicas o psiquiátricas que se confunden con alguna presencia del maligno o del mundo del ser humano. Y para ello nos acompaña de la dama de la cruz, el señor Héctor Manuel Romero Antiano. Él es médico, naturópata, coordinador de la organización de la comunidad de renovación de la carismática católica de Espíritu Santo de la parroquia San Isidro, y es uno de los médicos auxiliares de la pastoral de liberación de la diócesis de Tarapacá, inscrito para el patriarcado. ¿Se acuerda de la definición que dijo el Padre Alberto de la Misericordia? Oris corazón. Muy bien. En una ocasión escuché otra definición hermosa de la misericordia, de las palabras hebreas rahamim, que significa amor como vientre de madre. ¿Quiénes son tus mamás? Y que levanten la mano. Felicidades, mamás. Ustedes coinciden un amor más grande que el de un hijo. ¿Podrían amar a alguien más de un hijo? ¿Cambiaría su amor por ese hijo aunque fuera el más malo? ¿Lo dejarían de amar ustedes? Entonces, la palabra rahamim significa amor como vientre de madre, y la palabra kesed significa amor fiel, amor que no termina, y eso significa también misericordia, amor tan fuerte como el vientre de una madre, y que ese amor no va a terminar. Así es como nos ama Dios, como ustedes aman a sus hijos, aunque seamos pecadores, aunque seamos los más malos, porque Jesús vino por los pecadores. Entonces, Dios nos ama siempre con ese amor tan fuerte como el vientre de una madre. Y ahorita estamos viendo la más grande de las misericordias, que es el perdón de los pecados. Cuando el Cristo sacerdote pone la mano en nuestra cabeza y nos dice que los pecados son perdonados por Cristo, en esas manos consagradas que demos gracias a Dios por los sacerdotes que nos da y oremos mucho por ellos, porque con esas manos consagradas
puede perdonar nuestros pecados por grandes que sean. Entonces yo les pido que también en este año y todos los días oren por sus sacerdotes, por nuestros sacerdotes, por favor. ¿Quién te dice quién es la Madre de la Misericordia? María, Madre de Gracia y Madre de la Misericordia. ¿Quién es la gracia? Jesús. Y nos da sus gracias a través de sus dones, a través del Espíritu Santo, de su amor, que es su misericordia. Entonces, bueno, en este año de la misericordia, pues también tenemos que hablar de cosas un poquito fuertes. Entonces vamos a pedir al hermano que nos ponga ahí una presentación. Si quieren, miren, son mucha información, no la escriban, escuchen, esto se refiere a los profesionales de la salud y a las personas encargadas de estos temas. Quiero que tengan una idea de lo que es un tema fuerte. Entonces me pidieron hacer una comparación de los problemas psicológicos, psiquiátricos, físicos, comparados con las acciones demoníacas y diabólicas. Bueno, antes de hablar de la vengación, que sería una acción extraordinaria del demonio, vamos a comentar acerca de las acciones ordinarias. ¿Cuáles son las acciones ordinarias del demonio? En los exorcismos, los demonios algunas veces hablan. Y un demonio una ocasión dijo, un exorcista, no recuerdo de qué país, no importa. El demonio dijo, la tentación es mi más grande arma. Y el pecado es mi altar. Entonces, nosotros los católicos, cristianos, creyentes, con mucho amor de Dios, con una fe grande, y que tenemos el amor misericordioso de Dios, pues no hagamos un altar, nuestro cuerpo, nuestra alma del demonio. Si el demonio le está diciendo que la tentación es su arma preferida y podemos hacer de él un altar, pues no le sigamos el juego. Ahora, la tentación es esa parte que nos llama a hacer cosas que no son de Dios. Hay dos tentaciones grandes a las que hay que correr definitivamente. Una de ellas es la tentación de la lujuria y otra es la tentación contra la fe. Ustedes que están viviendo en una ciudad fronteriza como todas las del norte, se darán cuenta cómo va evolucionando nuestra sociedad. Las tentaciones cada día son más fuertes para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nosotros mismos. Bombardeos de tentaciones por todas las vías. Entonces, si nosotros caemos en una tentación, estamos cometiendo un pecado. Entonces, en la tentación el hombre elige libremente al mal, incluso nos produce una sensación satisfactoria pasajera. Decía un hermano muy querido, levante la mano quien me diga que el pecado no es sabroso. El pecado es sabroso, por eso es tentador. Entonces tenemos que decirle no, decía el Padre Alberto, no al pecado, no a la tentación, sí al amor de Dios. Entonces, esas son las acciones ordinarias, las de todos los días, las de todo momento. Y el demonio utiliza
una psicología muy sutil, nos pone las cosas así como bien presentadas. Si nos gusta el alcohol, si nos gusta la droga, si nos gusta el dinero, si nos gusta el poder, si nos gusta la carne. Entonces nosotros luchamos contra los enemigos, es la carne, el demonio, y nos los pone bien bonitos, bien atractivos. Entonces esas son las acciones ordinarias, las de todos los días. Y tenemos las acciones extraordinarias. Ahí tienen en la pantalla la primera, que sería la tentación diabólica. ¿Qué es esto? Dice, es el fenómeno mediante el cual uno o varios demonios agreden físicamente a una persona con golpes, con gritos, incluso con objetos, y los lastiman. A veces rasguñones, a veces moretones aparecen, y ese es un ataque físico directo, una acción extraordinaria del demonio. Ya no está actuando ordinariamente, nos pone la tentación para que cometamos un pecado. Ya nos está atacando físicamente. El demonio es un espíritu infinito. Él tiene fin, solo Dios es infinito. Él siempre se quiere parecer a Dios. Pero él es una criatura de Dios que tiene limitantes. Y el demonio va a actuar hasta donde Dios le dé permiso. Mucha gente se pregunta, ¿el demonio puede matar a una persona? La respuesta es sí, si Dios se lo permite. Él puede llegar hasta donde Dios se lo permita. ¿Por qué se le llama acción extraordinaria? Porque es poco usual. En el diario vivir de las personas no es muy común, aunque ha aumentado últimamente no sé, unos 15 años hacia acá, ha aumentado esas acciones extraordinarias. El demonio se desarrolla en la internet, en la telefonía, en los medios de comunicación, va avanzando igual que la humanidad para entrar por todas las vías que se puedan. Entonces, en el desarrollo de la vida cristiana, pues siempre ha existido los ataques del demonio, nada más que, les digo, últimamente han incrementado esto. Y consiste en la intervención directa, o sea, ya me va a atacar directa y físicamente. Nada más que en este caso violenta. Una afectación es una violencia física de un espíritu hacia el cuerpo, no hacia el alma. El alma no puede tocarla más que, ahorita vamos a ver más adelante, en una parte correspondiente al alma que se llama potencias inferiores. El alma no la puede poseer, posee el cuerpo. Entonces afecta la vida de la persona en diferentes grados. En este caso la afectación son lesiones. Algunas personas a lo mejor conocen a alguien que dice, no, pues amanecí con moretones, con rasguños, golpes, o me movieron y me botaron algo, no había nadie en mi casa. Dentro de esta clasificación va a haber ahí otras, pero no va a aparecer la infestación. La infestación es cuando el demonio llega a las casas, a los lugares, a los objetos. Ahorita vamos a hablar de cuerpos, de personas. Bueno, entonces todo esto es lo que Dios permite. Muy fuerte el demonio pecándola y lastimándola, y estuvo muchos años postrada en cama. El Tobías también aparece en la Biblia, en las Escrituras, por pecados. Ahora, la relación diabólica psicológicamente se puede confundir con algunos trastornos como
llaman trastornos somatomorfos. Quiere decir que las personas somatizan, piensan y sienten alguna lesión. La somatización es el principal de estos ejemplos y consiste en múltiples sintomatología física, o sea, lesiones que me estoy generando yo sin que el demonio me esté bloqueando. Y mucha gente asiste y dice que amanecí con moretones o rasguños, pero puede ser un desorden psicológico. Se les conoce como trastornos polisintomáticos, o sea, pueden sentir muchas cosas y piensan que es el demonio, también no todo es el diablo. Para que esto se considere un trastorno psicológico de somatización, tiene que tener 4 características. Tiene que tener 4 síntomas de dolor. Uno, gastrointestinal, puede ser una gastritis, una colitis, puede ser de origen neurógeno y no tiene nada que ver el demonio ahí. Puede ser reproductivo, dolor alcohólico, molestias en las zonas de los genitales y síntomas pseudoneurológicos. ¿Qué quiere decir esto? Falta de coordinación, falta de equilibrio, algunas parálisis que van al médico y dicen que usted no tiene nada físico, tiene usted un problema neurológico, pero es que yo no puedo caminar, no tengo atonía muscular, o sea, falta de fuerza en los músculos, y todo es mental. Por eso ustedes tienen una gracia muy grande aquí en su parroquia, tienen un sacerdote y tienen un psicólogo. No se va a poder discernir esto. Es que aquí dice que miren, la mayoría de los sacerdotes, me imagino, no me han platicado, yo lo veo en la consulta diaria. La mayoría de las personas en este mundo globalizado, ustedes viven, tienen de vecinos al país más globalizado del mundo. Estamos en niveles muy altos de un sobreestrés. Díganme quién vive tranquilo en una ciudad fronteriza, en una ciudad de muchos habitantes, donde la economía actúa por lo regular siempre hacia abajo, los problemas siempre hacia arriba, y luego nuestra espiritualidad y nuestra fe pues se tambalea. Entonces, la mayoría de los problemas, el 70% de los problemas físicos están dados por un problema de orden que pienso, que siento, qué emoción tengo. Entonces, eso hace que a través del tiempo me bajen mis estados de defensas y una semana la señora se enferma de gastritis, la otra semana de colitis, la otra semana tiene problemas de flujo, le dolió la garganta, ya tiene infecciones por pocos en la garganta, de las vías urinarias. Bueno, va con una enfermedad diferente cada determinados días. ¿Por qué? Porque sus estados emocionales abaten sus defensas. No puedo luchar contra bacterias, hongos, protozoarios, virus y me enfermo cada rato. Entonces, todo esto se complica por los estados emocionales. Entonces, si yo estoy somatizando, entonces siento algo que pensé o algo que estoy fabricando acá y que estoy sintiendo en mi cuerpo. Puede ser también retenciones urinarias, afonía, ya no puedo hablar. Hay personas que por un problema de orden mental pierden la voz y no tienen ningún problema en las cuerdas vocales ni infección en la garganta, simplemente perdió la voz.
En este caso los síntomas no se producen intencionalmente. Y esa es una de las características de los trastornos de somatización. El trastorno ficticio, este es otro trastorno que nos dice que ahí se hay elaboración de ilusión intencionada de los signos. Y hay lo que se llama, simulación. Hay personas que simulan. Se hacen solo los arañones, se hacen solo los golpes para llamar la atención, para que me hagan caso mi esposo, mi papá, mi mamá. Pasa mucho en los adolescentes. Y hay algo que es grave, pasa en algunas mamás que enferman a los hijos para obtener un servicio social, para sacarle más dinero al esposo que me separé de él, se me quedó el hijo y lo enfermo cada rato. Entonces eso se llama trastorno de simulación. O sea, simulo que mi hijo está enfermo y lo llevo al médico y le hago estudios con tal de sacarle dinero al marido que se fue, o para sacarle dinero al gobierno, para obtener en este caso un bien. Entonces, eso se llama trastorno de simulación. Si se llega a enfermar a una persona por simular estas cosas. O sea, simulo síntomas y sí fabrico la sintomatología de enfermedad. Hay algunos criterios de diagnóstico, hay que checar si no es fingiendo, o sea, la persona está fingiendo que sí está enferma, para asumir precisamente este papel de enfermo. Algunas veces tienen muchas ausencias de incentivo, o sea, me siento que no me quieren. A mí me ha tocado ver personas, una vez llegó una señora con 7 hijos, ya todos adultos, casados, y el marido ya de la edad de la señora, ya tenía nietos. Llegan y, bueno, tenía todas las enfermedades del mundo, pero a veces uno con la experiencia ya sabe que la persona está fingiendo, porque no checan algunas cosas, de algo que se llama anamnesis, uno pregunta ciertas cosas y algunas te contesta bien, algunas no. Entonces, al terminar el anamnesis, que es las preguntas que uno hace como médico, y a mí no me gusta que me llamen, le digo, señora, usted no tiene nada. Por supuesto que la señora se enojó mucho, se salió y se quedaron los hijos y el marido. Pues si le hemos llevado a muchos médicos y le dicen que tiene tantas cosas y que hay unas bolsas enormes de medicamento. Entonces, al otro día, la señora llegó solita a pedirme disculpas porque se había retirado, ni siquiera se había despedido, y me dice, mire, sinceramente, yo estoy aquí con todos mis hijos para que vean que estoy enferma, porque no me hacen caso, no me visitan, el marido se va con los amigos, se va al billar, me dejan sola, nadie me pela. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciéndose la enferma para poder llamar la atención. Entonces, ahí hablamos de una simulación, un trastorno que se llama facticio o trastorno de simulación. Algunos de estos trastornos se detonan desde la niñez. Se dice que algunos niños que han sido abusados o han sido privados emocionalmente de adolescentes o mayores vienen a resultar estos trastornos psicológicos. Bueno, también lo que se tiene que hacer en estos casos es evaluar, aparte de evaluar al paciente, hay que tener unas pruebas colaterales, o sea, preguntarle a otras personas. No nada más que llegue la señora y me diga que tengo esto, que salieron moretones, rasguñones, que no venga sola, que venga con otra persona que sea testigo de su vida, para poder hacer un buen diagnóstico.
es el golpe. El demonio lastima físicamente a una persona. Se puede confundir con este tipo de trastornos. Hay unas clasificaciones. No podemos dar en un corto tiempo todo esto, porque bueno, esto es toda una catequesis de psicología y psiquiatría, que bueno, sinceramente eso es muy amplio. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos la obsesión diabólica. Hay dos clasificaciones, una interna y una externa. En el caso de la interna, es cuando el demonio afecta las potencias inferiores del alma. ¿Cuáles son estas? El sentido común, la imaginación, la fantasía, la memoria y los afectos. En especial la imaginación, porque cuando vemos películas y echamos a volar nuestra imaginación, hay personas que llegan y dicen pues, que volaron las bombas y todo eso, también los Harry Potter y todas estas cosas. Entonces, la imaginación se utiliza y quedan impregnadas esas impresiones muy íntimas. Ejemplo, las jóvenes, una obsesión de tipo interna es el estar esbelto. Las mujeres que quieren estar esbeltas se ven en el espejo y se ven gordas y tienen la obsesión de seguir bajando y bajando y bajando, y puede llegar a hacerse una obsesión. Esto es muy difícil de discernir porque puede ser un acto multidisciplinario, más cuando la persona está enferma. Si hay una enfermedad física, esto se complica. O sea, ¿cómo puedo determinar que la persona tiene una obsesión demoníaca y también tiene una enfermedad? Les recuerdo que cuando el demonio ataca, ¿qué está atacando? Un cuerpo fisiológico, físico. Entonces, el cuerpo a través de los años va sufriendo deterioros que se van enfermando. Entonces, es bien difícil. Por eso les digo que esto es una manera de información, porque tiene que hacer un discernimiento de esto, tiene que ser una persona profesional, un psiquiatra, un psicólogo, un sacerdote, porque Dios tiene uno en casa. Entonces, si hay un problema de orden neurológico llamado demencia, lo tiene que determinar un psiquiatra y puede decir que este es una obsesión. Si la persona se va nada más a un polo, entonces puede determinar él o ella está en una obsesión demoníaca, cuando probablemente tenga un estado de demencia por un accidente o por un problema de tipo enfermedad. También algún consumo de medicamentos. Hay algunos psicotrópicos, hay algunos clorodiazepóxidos que causan un problema a largo plazo de este orden. También tenemos ahí otro que no pusimos, que es la amnesia. Muchos han escuchado que por algún golpe pierden la memoria y ya no saben quiénes son y dónde están y quién es su familia. Eso puede ser temporal por un traumatismo o por alcoholismo, que ahí en el alcoholismo antes se decía que en el alcoholismo se morían las neuronas. Las neuronas no se mueren, con el alcoholismo se altera su función, entonces hagan de cuenta que ya no pasa la corriente, entonces ya no se genera la función de la memoria. De ahí pasamos a los estados de depresión, que todo el mundo conoce la depresión, pero es algo muy complicado. Fíjense, yo en la consulta tengo muchas personas deprimidas y yo todo esto lo resumo en tres cosas. La depresión se da por estas tres causas. La número uno, y no la más importante, es la falta de una sustancia
estoy abatido y veo todo feo, ahorita les voy a dar las características. Pero la depresión se le conoce también como mal del siglo. La causa número 2 es cuando alguien sufre un problema grande, un shock postraumático, que puede ser, ejemplos, una separación, un divorcio, una pelea con un hijo, con un hermano, con un padre, con una madre fuerte, sin embargo, un parto, una cesárea, una enfermedad en la que estuvo en riesgo mi vida o la de un ser querido, una balacera en las calles, me tocó verla, secuestró un amigo mío, etc. Algo que marcó mi vida. Shock post-traumático, o sea, un choque después de un trauma. Y la número 3, que para mí es la más importante para todos los que estamos aquí, es cuando hacemos a Dios a un lado y lo sacamos de nuestro corazón y andamos en el mundo y estamos metidos en todo eso que es la vida. Entonces, si sacamos a Dios de nuestra vida, vamos a deprimirnos. Entonces, si nosotros metemos a Jesús en nuestro corazón, no va a haber tristeza. Un católico debe ser alegre, estar contento. Ellos son las características. La depresión es lo que más conocemos y decimos, estamos deprimidos, ay, mi amiga está deprimida, porque la vemos triste. Y a veces la mandamos al psiquiatra, la mandamos ahí, le den una pasadita con unas hojas, unas hierbas, porque ya no ve la suya. Nosotros le decimos, vente, vamos al sacristio, vamos a orar para que Dios llene nuestro corazón de su Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer los católicos. Yo a las personas que están deprimidas les digo, vaya hacia el Santísimo directamente ahorita. A las que les pregunté que son madres, yo he visto pacientes, una de las preguntas primarias que les hago después del nombre, etc., ¿cuántos hijos tienen? Y en ese momento muchas madres inician el llanto porque perdieron 1, 2 o hasta 3 hijos juntos. ¿Y qué le puedo yo decir como médico, o si fuera psiquiatra, o si fuera psicólogo? Le digo a una mamá que acaba de perder un hijo, ¿cómo le ayudo a salir de esa depresión? ¿Qué medicamento existe para eso? No hay. El único medicamento se llama amor de Dios. Las características de la psicología dicen que una persona con depresión está en ese estado de tristeza casi todo el día. Tiene una disminución de un interés muy bajo o capacidad de placer, o sea, nada me gusta. Veo el día soleado, lo veo gris, está el día gris y lo veo seguro. Pérdida de peso, insomnio, siempre los estados del sueño están alterados por la depresión, agitación, anda lenta la persona y agitada, camina despacio, está fatigada, se siente una persona inútil, no sirve para nada. Y más las personas mayores, hay una depresión de las personas mayores que dicen, yo nada más estorbo, inútil, ya no pasa nada, incapacidad para pensar o concentrarse y pensamientos de muerte. Ese es el grado más alto de depresión, cuando no sé si hayan escuchado a una persona que dice, no, pues es que yo ya no sirvo para nada, incluso han intentado lastimarse, ya no quieren vivir. Entonces todos estos trastornos anímicos tienen que ser valorados médicamente. Por favor, no empiecen a buscar soluciones rápidas a la depresión, a los estados anímicos adversos, porque acabamos viendo a las limpias de los grupos, y que me la cárcel, el tarón, por qué no me va bien en la vida, y por qué no tengo dinero, y por qué me quitaron el trabajo. En
En lugar de ir con el sacerdote, Padre, póngame las manos, de su bendición con sus manos consagradas, voy al Santísimo, oro porque me vaya bien, y si no tengo dinero, pues con lo que Dios me socorra. No pensar en las cosas materiales, hay que pensar en la salud del alma, es lo más importante. Hay varios tipos de depresión. La que les dije es la depresión mayor. Hay una depresión que se llama distímica, que esa aproximadamente dura 2 años y se le conoce como la depresión del mal genio. Hay personas que andan de ganas todo el tiempo y tristes a la vez, que no puedo ni hablar. Y no es la que para ustedes recoger. Esas son hormonas. Hay otra que se llama depresión psicótica. Hay ideas delirantes o alucinantes. Entonces, por eso se llega a confundir la obsesión diabólica interna por la depresión o los tipos de depresión. Hay otros tipos de depresión, que bueno, ya los vamos a mencionar porque no son muy relevantes. Y tenemos los trastornos de ansiedad. Los estados de ansiedad, a lo mejor muchas mujeres, muchos hombres que están aquí, a veces se sienten desesperados, a veces me dicen, yo tengo ganas de salir corriendo, yo tengo ahí cerca del pico de Orizaba, y me dicen algunas señoras, tengo ganas de salir corriendo hasta el pico, llegar a la nieve, perder la cabeza y no sacar de lugar, porque así se sienten desesperadas. No sé aquí qué se les ocurra irse hacia el desierto y no, porque se achichaban aquí. Al río Bravo, no, entonces, una de las más características representantes de la ansiedad es la angustia. La angustia es una sensación muy rara. Han llegado personas que me dicen, me vengo infartando, chéqueme porque siento ya desde el infarto, ¿no? Me oprime el pecho, me duele, el brazo se me duele, el derecho, el izquierdo, el derecho, no tiene nada, no va a pasar ningún infarto. La persona en la vida cotidiana siente el corazón palpitante, que siento que se me sale el corazón, lo que le llaman taquicardia, pero siente una frecuencia agitada del corazón, una sensación de ahogo, de mareo, les falta el aire, siente que se desmaya y me voy a morir. Esos son los estados de angustia. Algunas personas tienen miedo a las arañas, a la aracnofobia, y así, infinidad de cosas, son miedos a algo específico. Hay otro trastorno que se llama trastorno obsesivo-compulsivo, que es un tipo de ansiedad, que son personas que tienen todo bien ordenadito, se lavan las manos 100 veces al día, se bañan 3 veces al día, trapean su casa muchas veces al día, si alguien entró lo bueno que trapea, van a checar si la llave del gas está cerrada 3 o 4 veces, se les olvidó, tienen la tentación de que está abierta, van a ver si pasaron el seguro porque la inseguridad está bien, creo que lo dejé abierto. Si el trastorno obsesivo-compulsivo me quita 1 hora de mi día, 24 horas, entonces se considera ya como un problema de enfermedad. Andan todos acelerados y son obsesivos con algo, con la limpieza, con el orden, que siento que me contamino porque el hijo de quien agarraría el micrófono y o sea que tuviera algunos cojos en la garganta y a veces no se me pasa. Esa es una obsesión que ando con mi gel en la bolsa. Todos tenemos un cierto grado de obsesión, nada más que hay algunos que pues, sí, son muy exagerados. Hay personas que hacen movimientos para calmar esa obsesión muy repetitivos. A mí me gusta mucho el tenis, hay un tenista que siempre hace los mismos movimientos cada vez que va a sacar. Con la raqueta hace los mismos movimientos y cada día lo aumenta más. Una especie de perfeccionismo. Entonces, todo eso se puede confundir. Ahí les van los detalles de lo que es la angustia, un poco más amplios. Las famosas palpitaciones
sudoración, temblores, la sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantarse. Lo más clásico es ese dolor y la opresión torácica que siento que me está aplastando aquí horrible. Y dentro de la obsesión diabólica interna hay un tipo de maleficio que se llama clavo, que sí, siente que nos está traspasando. Entonces es bien difícil. Ya me pueden decir al final cómo se hace para poder diferenciar todo esto, cómo voy a saber. Para ustedes no tienen que hacerlo las personas indicadas. Esto es para conocimiento general. Hay náuseas, molestias, inestabilidad, mareo, desesperación y miedo a perder el control, o sea, volver loco, miedo de morir, parestesia, o sea, me quedo eso, escalofríos. Esto puede durar una crisis de 15 a 20 minutos, máximo una hora. Entonces, esa es la diferencia entre una obsesión diabólica interna y algunos trastornos de orden psicológico como la demencia, la depresión y los trastornos de ansiedad. La que afecta los órganos de los sentidos en formas y grados variados, como en el caso de la obsesión visual. Hay personas que ven cosas, apariciones que dicen, mira, acá a casa a fulanito, vi a mi abuelo, y a mi esposo que murió y se le presentó a una persona querida, y un perro negro y la llorona, y son apariciones, son espíritus malignos que hacen que vean cosas. No es que esté loco, en el caso de una obsesión visual, sí hace que uno lo vea. Pero es un espíritu maligno, o un demonio, como quieran llamarlo. En la auditiva es un tormento de ruido. A veces son obscenidades, muchas groserías. El demonio dice groserías muy feas, blasfemias, o incluso a veces cantares. En el gusto, excitación a la cuna. Ya no quiero comer, pero está bien sabroso, y le sigo, y le sigo, y le sigo. Ya nada más otro platito, sobre todo los manjares, los que más me gustan. Ya nada más voy a tomar coca, pero de la chiquita, de la de botella, que es la más sabrosa, pero me tomo 10 al día. En el alcohol, en los excesos. En el olfato hay olores suaves, olores sensuales que nos hacen recordar cosas, o a veces olores intolerables, pestilentes. Ahí nos atacan el olfato. Y en el tacto, bueno, el cuerpo sufre de muchas maneras el ataque del demonio. Físicamente puede haber fiebre, dolores, no comer, ceguera. El estar destacado, como se lleva estos tactos de dolor, el pecho está bien. Esto de las posesiones internas y externas se le conoce como posesión parcial y puede llegar a una posesión total al entrar en trance. Y esto va versus psicológicamente lo que les estaba explicando hace un rato, que serían los trastornos obsesivos compulsivos. Como mucho, soy obsesivo en el alimento, soy exagerado en que todo huela bonito porque tengo desarrollado el olfato, la vista, la imaginación, fuerza de la arteria de las potencias inferiores del alma. Y en el caso de la esquizofrenia, que ahorita la vamos a explicar en el siguiente paso, que es el grado más grande de psicológicamente hablando, que se puede confundir más con una
cuerpo que ha poseído. Habla a través de la persona, sin que ésta pueda negarlo. O sea, la mueve y habla a su antojo, a veces con algún tipo de voz que no es la correspondiente a la persona. Recuerde por favor esto, que el demonio, el espíritu maligno, no va a residir en el alma de la persona, es en el cuerpo, por favor. El alma no la puede tocar, esa le pertenece a Dios. Todas las potencias inferiores, a través del sentido común, de los sentidos, para que podamos caer en la tentación, recuerdo, el alma sigue siendo libre, tiene la libertad que Dios le ha dado, porque este espíritu maligno es incapaz de poseerla. Entonces el cuerpo es el único que está susceptible a esa posesión. Entonces cuando hay una posesión demoníaca, este puede ejercer un dominio sobre la persona, sobre el cuerpo, de tipo despótico. Casi por lo regular siempre dice obscenidades, groserías, porque recuerden que el demonio es un espíritu que no puede llamar, que es cosas bonitas, él siempre va a odiar, y va a agredir verbalmente y va a atacar a la persona para lastimarla físicamente. Este tipo de posesión tiene un periodo de crisis y un periodo de calma, es decir, cuando se activa, que puede durar un periodo corto o muy prolongado, y periodos de calma en que no es más que una persona normal. La crisis es un acceso violento. A veces el demonio se va y regresa a la persona, y ese acceso violento hace que modifique todos los actos de la persona. A veces convulsiona. Hemos visto personas que dicen, no, es que tiene paroxismo, tiene epilepsia y convulsiona, y no es una enfermedad, es una posesión parcial, total. La persona en el estado de crisis pierde la noción del tiempo y de lo que pasó. Se le pregunta después de la liberación que si se acuerda de algo y no se acuerda absolutamente de nada. Va a referir lo que hasta el momento en donde perdió el conocimiento, ya de ahí no recuerda nada. Entonces ya estamos hablando de una posesión. Y en el periodo de calma, simplemente la presencia no se manifiesta. También se puede confundir, ahorita vamos a ver con el caso de la esquizofrenia, pero también la presencia del demonio puede manifestarse de forma de enfermedad crónica. Y ahí es cuando los médicos sufrimos y los psiquiatras dicen estas cosas ya son del siglo XVII, en la actualidad son problemas de orden psiquiátrico, hay que medicar, hay que dar algunos tratamientos controlados para que la persona esté tranquila. Entonces, hay signos de la posesión. El número 1 dice hablar fluidamente un idioma desconocido. La persona que no sabe hablar más que español y empieza a hablar fluidamente, no sé, francés, italiano, latín, etc. Y comprender también un idioma desconocido para esta persona. Hay un sacerdote que les habla en francés, que está perfectamente en francés, cuando la persona no sabe más que español. Y conocer cosas ocultas a distancia sería el tercer punto.
sabe que tiene la señora de la Luz Roja, esposa, que trae ahí y tiene fuerzas superiores de acuerdo a la comprensión física de la persona. Y no estamos hablando nada más de la fuerza, si es una mujer de 50 kilos y que tiene que sostener 5 hombres de 80, 90 kilos y a veces no pueden con ella, sino también estamos hablando de los órganos. Nosotros hemos visto una persona que tiene a 220 de presión arterial sin que le pase nada, aunque también le tomamos algunas providencias para que no tenga un derrame cerebral, se detiene la oración de exorcismo, de liberación. Por eso es muy importante que en una pastoral, un equipo de un sacerdote exorcista siempre haya una enfermera, un médico, un psicólogo y un psiquiatra, sería un equipo perfecto para poder cuidar la parte que el demonio sí puede poseer, que es el cuerpo, y el sacerdote cuida la parte del alma. Estos 4 puntos para determinar si una persona tiene los signos de posesión tienen el ritual de exorcismo del año 1614. En el nuevo ritual que es a partir de 1998 también marca los signos iniciales, que es hablar de un lenguaje desconocido, entender que lo habla, descubrir acontecimientos distantes y secretos y encontrar fuerzas superiores a su edad, o sea, lo mismo, pero a diferencia de discernimiento adquirido. Y otros signos de orden moral y espiritual, que es la adhesión a Dios y lo sagrado. Una persona que tiene una posesión y que está en estado de calma, entra por esta puerta, el Señor está aquí presente, o se regresa corriendo, o no puede entrar, o empieza a temblar, o se cae ahí, o siente que la lengua la tiene de este hueso, o empieza a activarse. ¿Por qué? Porque tiene adhesión a lo sagrado. Y algunas cosas sagradas como el agua, el aceite bendito, alguna imagen, etc. O sea, todo lo que es sagrado a esta persona no lo hace voluntariamente, es quien está dentro de su cuerpo. Ese es el principal signo. Si ustedes me dicen, entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? Es eso. Los sacerdotes se le acercan. Aquí en la esquizofrenia tienen un descarrilamiento de lenguaje y hay mucha incoherencia. También tienen un comportamiento catatónico, o sea, como les explico, como si fuera un zombie. En el caso de la posesión también, síntomas negativos. El problema de la esquizofrenia es que no existen las normalidades de laboratorio. Si llevamos a una persona que le hagan estudios laboratoriales, ¿cómo será normal? Hay algunas variantes de la esquizofrenia, como una que se llama de grandeza. Personas que dicen tener una gran fortuna, que son muy guapos, que son muy bellos, que se quieren inscribir a Miss Universo, cuando la verdad no pasaría, que tienen cualidades especiales, o que tienen amigos muy importantes, o que ellos son un personaje importante, hay gente que se cree Napoleón, que se cree, no sé, algún otro personaje. Hay unas variantes que se llaman nihilistas, personas que dicen que están muertos o que se están muriendo, o que no existen o que el mundo no existe. Ese es otro tipo de esquizofrenia. Hay lo que se llama de persecución, personas que dicen que los andan siguiendo los amigos, los vecinos, el esposo que ya se fue, o la esposa, los andan persiguiendo, que los persigue el gobierno, que los persigue la iglesia. La esquizofrenia somática, pensamos que mis órganos no sirven, que mi corazón ya dejó de latir, o que está dejando de latir, que mi hígado se está pudriendo,
porque mi nariz no está en mi cara, ya desapareció, porque estoy desfigurado, me veo en el espejo y me veo desfigurado. Esa es una esquizofrenia somática. Hay esquizofrenias de orden sexual, que mi sexualidad no la conoce todo el mundo, o que conozco aquellas prostitutas, el violador, etc. El pedófilo. Hay otra que es de orden religioso, se llama esquizofrenia religiosa, que todo lo que hago es pecar contra Dios. Todos los actos que yo hago son pecados, o que tengo una relación especial con Dios, o que tengo una misión religiosa especial, o incluso que soy el diablo, o que estoy condenado, o que ya estoy condenado. Hay otro tipo de subtipos de esquizofrenia que se llama paranoide, que es mucha preocupación por una o varias ideas locas, delirantes. Otra esquizofrenia desorganizada desde el lenguaje desorganizado, o sea, por palabras, no así como lo estoy haciendo ahorita, sino que digo una cosa, otra, y no digo nada, no tengo una idea. Hay una esquizofrenia que se llama catatónica, que me quedo inmóvil, como si estuviera muerto, o que me quedo mudo. Entonces, esa es algunas, con esto un concepto muy grande de la psiquiatría, es una carrera. Los médicos psiquiatras estudian otros 4 años más, aparte de ser médicos. Ellos son especialistas en lo que está aquí dentro. Pero hay muchos que, la mayoría, son ateos, no creen en Dios, piensan que la mente lo es todo. Gracias a Dios ustedes tienen un médico, un psicólogo, un sacerdote que es médico de almas, que estudió la mente de las personas. Acérquense a su sacerdote, pregúntenle todas estas dudas, él les va a explicar mejor. Entonces, la idea de esto es para que conozcamos qué diferencia hay entre los ataques extraordinarios del demonio, también mismo los ordinarios, y las cosas que nos pueden pasar psicológicamente y psiquiátricamente, o sea, dentro del cuerpo en funcionamiento. Yo les invito, hermanos, una vez más, a que de este día de la misericordia no nos acerquemos ni le demos caso al pecado, le demos vuelta a la tentación, nos agarremos de la mano de la misericordia que es María. Háganme un favor, levanten la mano quien reza el rosario todos los días. Bendito sea Dios. No se suelten de la mano de María y los que no lo rezan, récenlo. Oremos por las almas del purgatorio que en este año de la misericordia queremos salvar muchas, para que tengamos quien ore por nosotros cuando nos toque partir de este mundo. Entonces les invito que a la Madre de la Misericordia la tengamos presente todos los días de nuestra vida y que la amemos tanto como ella ama a su Hijo, que nos dio la vida por nuestros pecados. Muchas gracias, que Dios los bendiga.